Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Tenemos una entrega más de El País al Día, que se transmite a través del Nuevo Diario TV Medina. Sí, cómo no, una nueva entrega de este espacio luego del paso del asuelto de Semana Santa, que una semana que está llamada a ser de recogimiento y de meditación, pero que ya tradicionalmente es una semana de vacaciones, ¿no? Algunos tienen el privilegio, algunos nos quedamos aquí en nuestra casa. Pero hay que hacer una reflexión en la Semana Santa, Medina. Nosotros no entendemos el porqué. El año pasado, donde estaba abierta todo lo que tiene que ver con playas, los balnearios de ríos, el dembow, que se llama dembow, que se utiliza en las calles, la familia, las presentaciones artísticas en esos balnearios, y la carretera, como siempre, vigilada por las autoridades, y hubo 27 muertos. Sin embargo, aquí había más de 49.000 personas en la calle cuidando las carreteras, cuidando los balnearios, cuidando todo lo que tenía que ver con asuntos de recogimiento, de playa y de todo. Sin embargo, 32. Yo creo que merecemos hacer una reflexión sobre eso, el por qué. Aquella vez era todo abierto, ahora había muchas restricciones y hay más, 32. Yo creo que el país tiene que hacer una reflexión, las autoridades, a ver qué está fallando. Sí, realmente se contabiliza en esa semana, pero hay que recordar y tener presente que este es uno de los países per cápita con más accidentes y con más muertos producto de los mismos en el mundo, ¿no? Ningún país tiene, en términos per cápita, ¿no?, la cantidad de accidentes, lesionados y muertos como los tiene la República Dominicana en tan poco espacio. Yo lo que quiero pedir es que debe haber más educación. Educación que se inicie en las escuelas, educación que siga en las universidades, educación que llegue a los barrios, a los sectores a nivel cultural. Mira, anteriormente los trabajos que realizaban los clubes culturales a nivel de sectores eran importantes, porque había una orientación a esos jóvenes de la importancia que es mantener el respeto a las señales de tránsito, el respeto a la familia. Pero todo eso ha desaparecido. Entonces yo lo que creo que hay que reactivar de nuevo la educación en la República Dominicana. Lo que pasa es que la educación tiene que ser transversal. Cuando se habla de educación, casi siempre se tiene en perspectiva que es la educación formal que se da en una escuela, que se da en una universidad. Y realmente ahí no se imparte educación, ahí lo que se imparte es conocimiento, que en definitiva educan, ¿no? No es que no dejan de educar, pero lo que se imparte es conocimiento. La educación es un conjunto de reglas donde tiene que ver mucho los aspectos morales, el respeto, el valor por la vida, el valor y el respeto por los derechos de los demás, etcétera. Todo un conjunto de acciones que se adquieren en el hogar. Y creo que gran parte del problema que tenemos en la República Dominicana es la desintegración, las disfunciones que se dan en la familia. Eso se arrastra. Fíjate que ahora hay una modalidad. Si tú comienzas a andar, por ejemplo, en las bancas de juego, las bancas de lotería, tú encuentras que por cada banca, cada banquera que hay ahí, hay 2 y 3 niños en esa banca. ¿Entiendes? Básicamente de madre soltera, ¿no? Tú encuentras ahora que los niños, la formación están en el dembow y sus líricas hirientes, donde orientan a la malformación, a los antivalores, lo que nos da un triste panorama de cara al futuro. Lo que tiene que ver con el tránsito, que es el tema que tú tratas, creo que una de las medidas que debería hacerse, que podría ayudar de cara al futuro, es la enseñanza de las reglas del tránsito desde la primaria. Creo que ahí se podría ayudar algo, porque por lo menos hay niños que van y se sientan en una escuela y por lo menos hay un profesor o un instructor que vaya y comience a enseñarles las reglas de urbanismo, de conducirse en la calle, de tránsito y demás, y quién sabe. Pero creo que si no se arregla el conjunto, una parte no se va a arreglar. No sé qué piensa el experto aquí, el señor Veras. Sí, muy buenos días a los amigos y fieles televidentes que siempre están ahí para escuchar y ver el país al día.
Le damos las gracias por ese seguimiento que siempre nos dan. Pero después de los compromisos comerciales, pues seguimos con el contenido del programa. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Semana Santa. Fíjate, Alberti, se propagó un debate en el país a raíz del desplome en el YC de que debería prohibir la Semana Santa. Realmente la Semana Santa... Bueno, ya Farideh está en eso, está en eso, no le di la idea porque ya se hace una resolución. Pero eso no tiene lógica de que prohibir la Semana Santa. No, pero es que la Semana Santa la Semana Santa no es un tema que el Estado dominicano tiene capacidad para hacerlo, porque es todo lo contrario. Él es compromisario de eso, porque tiene un acuerdo con el Vaticano de aplicar aquí lo que se llama el concordato, lo que quiere decir que prohibir la Semana Santa se llama una violación a ese contrato, lo que quiere decir que no hay forma de hacerlo. Ahora bien, la Semana Santa no es lo que mucha gente cree. Yo me recuerdo que en mis años de niño, en la Semana Santa ni siquiera se veían los vehículos rodando en la calle. Lo que quiere decir que la Semana Santa, como decíamos en el programa anterior, es una semana de reflexión, de recogimiento, una semana de usted convivir con su familia. O sea, para usted congregarse con su familia, revisar muchas cosas. O sea, que nada de eso se revisó, Eduardo. Bueno, lo que estoy diciendo es que, no se compadece que haya que todo lo contrario, o sea, la Semana Santa es todo lo contrario de lo que la gente que está hablando de prohibición piensa. Es todo lo contrario. Sí, porque es una reflexión interna de qué usted ha hecho con su vida. Bueno, hacia dónde la dirige, qué es lo que debe dirigirla. Eso es lo que es Semana Santa. Sí, pero la Semana Santa pasó y hubo 32 muertes. Bueno, lo que estamos diciendo es que las medidas que se establecieron prácticamente, primero, no tenían sentido. Eso es lo primero. Porque hemos siempre celebrado Semana Santa en República Dominicana. ¿Y cuál es el balance? Que después de la pandemia, que hubo un encerramiento en la República Dominicana, la gente participó en Semana Santa. Hizo todo eso. Y si tú buscas las estadísticas, hubo menos muertes, menos intoxicamiento, menos accidentes. Eduardo, ¿qué es lo que se produjo entonces ahora? Que hubo supuestamente un encerramiento en la República Dominicana. Oye, yo quiero saber... Entonces eso hay que revisarlo. Yo quiero saber si... Yo como que no vi celebrando la Semana Santa a los nacionales haitianos. El Gaga. ¿Tú lo viste en la calle? No, bueno, porque yo no Yo no lo vi en las playas, no lo vi en... No, porque normalmente eso es típico de los batelles, eso es típico de la comunidad haitiana. Esa, la Semana Santa... Quizá las 15 medidas que realizó el presidente bueno, mira, para que ellos no salieran. Pero es que la Semana Santa no obedece al tipo de religión que tienen los extranjeros. O sea que había una pausa de migración, Eduardo. Es que cada quien lo celebra a su manera. Había una pausa. Pero migración hizo una pausa para los migrantes bueno, haitianos es que en Semana Santa, pues respeto a la Semana Santa, se supone que hay una serie de cosas que pausan. Señores, pero ya vamos a pasar Semana Santa, nos vamos a ir al programa de Semana Santa, ya eso pasó. Hay cosas importantes que creo que debemos ponerle atención. Ya vamos a ver las 15 no, pero el presidente en la semanal ayer fue muy importante. ¿Ustedes la vieron? Sí. Eduardo, ¿tú la viste? Claro. Semanal.
El presidente... Y mira que el presidente dijo cosas lógicas. Yo estoy de acuerdo con él. Sí, lo que pasa, el presidente retomó. Acuérdate que esas medidas, las llamadas 15 medidas, el presidente las había anunciado hace como 2 semanas. Obviamente, y por los sucesos acaecidos en el país, el impacto no tuvo el impacto que se esperaba. Pero el presidente abordó lo que es, a mi entender, la principal problemática que tiene la República Dominicana en estos momentos, que es el tema Haití. Haití es un tema que no puede pasar nunca a un segundo plano por su impacto negativo en la República Dominicana. El presidente había hablado de esas medidas. En la semanal estuvo auxiliado por algunos de los responsables de ejecutar las mismas, ¿no? Y allí, pues, se sociabilizaron algunas, incluso algunas de ellas allí fueron cuestionadas por algunos periodistas, pero yo creo en sentido general que todas las medidas son saludables, aunque hay sus salvedades en algunas. Por ejemplo, yo creo importante que se hayan creado 100 puntos de chequeo migratorio en el país y que en cada provincia se haya establecido una dependencia de migración. ¿Por qué? Porque ya el problema migratorio ilegal, básicamente los haitianos, no es un problema de una región como antes o de un sector social, de la construcción y demás, no, ya es un problema que abarca todas las esferas sociales dominicanas. Eso. Entonces ya debe haber una respuesta a nivel global, a nivel general en el país, porque es un problema que se ha extendido. Habló, esas oficinas provinciales son importantes porque permitirían un monitoreo y una ejecución. ¿En qué tú no estás de acuerdo, Medina? Bueno, el asunto con las parturientas haitianas. No sé qué ustedes piensan de eso, pero yo creo que eso tiene sus aristas. Porque el problema de las parturientas haitianas, en alto porcentaje, son bandas que se dedican en Haití como negocio a cobrarle una cantidad de dinero allá, porque no hay maternidad ni hay nada en Haití. Entonces, son gente de recursos medios bajos en Haití. El que viene a parir de Haití no son gentes de extrema pobreza, son gente de sectores medios bajos, porque tiene un alto costo que le tienen que pagar a los que las transportan, ¿no? Y las traen a las maternidades y la mayoría de ellas las regresan. ¿Y cuál es la solución que tú planteas? Bueno, el presidente planteó... ¿Qué tú plantearías, no tú? No. ¿Qué sugerencia tú le haces al gobierno en relación, qué hacer con las parturientas? Bueno, mira, el presidente decidió hacer algo. Dice él, bueno, las parturientas pueden ir a los hospitales. Lo que quiere decir, pueden seguir viniendo a parir en la República Dominicana, pueden venir sin problema. Se creó un denominado protocolo y ese protocolo establece como 5 o 6 medidas en el hospital, que tiene que traer identificación. Pero resulta que en Haití nadie tiene identificación. Consiguió un pasaporte, una cédula. Haití no tiene un registro civil que permita que cada ciudadano esté registrado. Esa es la primera. En segundo lugar, que tenga una residencia aquí, pero con demostración. Pero la mayoría de los haitianos que están ilegales y esos que vienen son transeúntes. No tienen un contrato, porque inclusive por un lado se establece que se está prohibido alquilarle a los ilegales, entonces el gobierno le exige que tenga un papel de legalidad de un alquiler. O sea, una contradicción. Y en lo más importante que yo veo, que dice que y que tiene que pagar los insumos, apenas los insumos, mientras cualquier dominicano va y tiene que pagar todo. El dominicano que no tiene seguro en un hospital tiene que pagar todo. Mientras un haitiano nada más tiene que pagar los insumos. Pero ¿qué pasa? Dice que si el haitiano o la parturienta no reúne ninguno de esos requisitos, o sea, ni tiene papeles, ni tiene cosa de alquiler, ni puede pagar nada, se le atienda. Pero con una premiación. ¿Sabe cuál es? Mientras ella viene, paran y se van, el gobierno dice que cuando paran y estén en condiciones, ellos mismos la van a coger, la van a montar en una guagua y la van a llevar hacia Haití. Es decir, que ahora se le está ampliando el abanico de servicio y de mejoría para que las parturientas haitianas vengan a la República Dominicana. Eso es preocupante, no sé qué ustedes piensan. Sí, pero hay algo que tú estás obviando, Medina, y es lo siguiente. Más del 50% de las parturientas haitianas no vienen de Haití. Están aquí ilegales. Ese es el gran problema. Es que más del 50% no vienen de Haití, están en República Dominicana y están ilegales, y entonces van a recibir servicios. Entonces, prácticamente lo que se está hablando es que las que vayan ahora a dar luz a las maternidades y a cualquiera de los hospitales
pues si no tienen documentos se les va a deportar. Ahora bien, yo decía en día pasado... Pero Eduardo, escúchame, es de orden en eso que tú estás planteando. El Colegio Médico habló hoy que ese protocolo está mal hecho desde la perspectiva médica, porque el Colegio Médico dijo hoy, parece que no lo tomaron en cuenta, y tú sabes que a Ariel Suero, cuando no lo toman en cuenta, él grita. Y es un hombre que siempre está en la vanguardia en esos aspectos. Él dice que ese protocolo está mal elaborado, porque él plantea que una parturienta, que a veces son intervenciones complicadas, necesita un seguimiento, y que usted no puede tomar sin una supervisión médica una parturienta desde una maternidad y depositarla en una frontera. ¿Entiende? O sea, es algo sumamente delicado. Dice él que casi siempre, regularmente, imagínate tú que esa parturienta tenga una cesárea. ¿Necesita qué tiempo? Usted que es ginecostetra. Imagínate, cuando se realiza un procedimiento de cesárea, normalmente entre 24 y 48 horas, por el asunto de ocupar espacio en los hospitales, esa paciente se egresa ya cuando están todas sus condiciones físicas y laboratorio en condiciones estables. Entonces, inmediatamente a esa paciente hay que dar un seguimiento de citas con el objetivo de retiro de puntos, de dar el seguimiento de su histórico, de si ha tenido fiebre, etcétera. ¿Qué tiempo promedio? Ese seguimiento, ¿qué tiempo promedio debe llevar, por ejemplo? No, tú sabes que bien las embarazadas, el seguimiento es hasta que desaparezcan los síntomas. Eso no tiene seguimiento. Entonces, usted entonces... Ahora, yo lo que entendí usted es partero, o sea, partero era antes ginecostetra. Entonces, ¿usted cree aplicable ese mecanismo? Yo creo que lo que debió agregarse es hacer contacto con algún hospital en Haití, en el medio gobierno que ellos tienen, para que el seguimiento de traslado sea recibido en la frontera, en otra ambulancia del hospital. Es decir, entonces el seguimiento se le dé allá. Se le dé allá, es decir, que hay una referencia y contrarreferencia, de manera que el seguimiento postquirúrgico se realiza en Haití. Y eso es sencillo. Inmediatamente los procedimientos se realizan en la República Dominicana. Esa paciente es egresada, ya en condiciones estables. Entonces, inmediatamente se lleva a la frontera, pero hacer contacto con un hospital de Haití para que haya un mecanismo de entrega a esos pacientes, de manera que el seguimiento escrito ya de las órdenes se sigan aplicando en Haití. Pero, inclusive, hasta se le puede ayudar ante cualquier complicación de un procedimiento que se haya que reintervenir. También tiene la misma facilidad de venir a reintervenirla, porque lamentablemente la salud es general. Y creo que la salud es mundial y hay que protegerla, no importa el país que sea. Sí, pero yo estoy de acuerdo. Ahora, las reglas de migración deben hacer contacto con hospitales de allá mismo de Haití, que tienen sus hospitales. Olvídate que yo tengo sus hospitales, porque cuando hay una catástrofe se interviene en procedimientos en Haití, allá hay médicos, allá existe lo que se llama la Asociación Médica Haitiana, que yo inclusive en una ocasión visité Haití y participé con ellos en muchísimas actividades. Esa Asociación Médica Haitiana puede tener contacto con República Dominicana y puede ser que inclusive el Colegio Médico Dominicano haga un enlace para que haya una situación de referencia y contrarreferencia de República Dominicana a Haití. Esa es sencillamente mi sugerencia que yo hago. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque la salud de un ser humano hay que protegerla a toda costa. O sea, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Un video que anda rodando ahí de una parturienta extranjera en un pasillo o en el patio, eso es imperdonable. Realmente mucha gente cree que es interesante, pero eso dice mucho de que es nuestro país fuera de aquí. Bueno, eso no rueda aquí, eso rueda en el mundo entero. Eso realmente dice, eso, y entonces las calificaciones que tiene precisamente son situaciones que pueden ocurrir en cualquier sitio. Pueden ocurrir. En el mismo hospital, llegando a la emergencia. Pueden, sin entrar al hospital, una mujer puede ser embarazada. Estoy de acuerdo contigo, pero no puedes agarrar un video y cogerlo como que una situación que se presentó por la situación migratoria. Pero el que le está dando asistencia no es un médico. Sí, pero espérense. Ese es el problema. Sí, pero espérense. Lo que pasa es que ayer mismo, antes de ayer mismo, o sea, ayer mismo, tanto como ayer mismo en la mañana, se dio una situación en la rueda de prensa que tenía el Servicio Nacional de Salud y el director de Migración, donde allí se les presentó a ellos, a ambos, un video donde una embarazada, ya en términos finales, iba llegando a un hospital, creo que era, no sé si era el Moscoso Puello, no recuerdo, ¿qué hospital? En Los Minas, maternidad de Los Minas, y fue apresada y metida en una guagua y trasladada. Y cuando se le informa eso al director de Migración, dice, no, que eso es viejo. Porque esa guagua amarilla, oye, el nivel de información que tiene, porque ya Migración no tiene esa guagua amarilla, dijo el director de Migración. Y más tarde, horas después,
cogieron para el hospital de Los Minas y ellos verificaron que sí. O sea, lo que quiere decir que migración, porque aquí hay varias migraciones. Hay una migración, la que dirige el director, con un protocolo y demás, pero hay otra. Cada guagua de migración es aparte. Son dirección de migración donde negocian, o sea, donde recogen gente, la negocian, la despachan en el camino. Aparte. Pero claro. Son negocios particulares. Pero claro, son mafias que están enclaustradas ahí. Entonces, porque el dominicano tenemos un problema, que el dominicano de todo hacemos una mafia, el dominicano de todo hacemos un negocio. Entonces, hay organismos, esas guaguas de migración, y yo eso lo he palpado y lo he podido comprobar, comienzan a recolectar haitianos y en el camino comienzan a negociar, comienzan a darle teléfono, a llamar, y va familiar y reparten dinero y los devuelven hasta de la misma frontera. Entonces, hay que ver, porque ya eso que vimos ayer es un mal síntoma, porque presentarse migración a la puerta de un hospital, de una maternidad donde van a parir, apresar a una señora que está de parto, montarle en una guagua y llevársela de ahí, es un mal síntoma de cómo puede ese nuevo protocolo impactar negativamente. Sí, pero tú sabes que se está iniciando, Medina. Lo que empieza mal, dicen en el campo. No, pero tú puedes corregir, tú puedes corregir. Yo lo que creo es que migración lo que debe hacer es el equipo militar que se le asigne una maternidad debe estar incluyendo hasta un militar médico, ginecosteta, que tienen muchos, con el objetivo de visualizar la situación y que quien determine no sea una persona que no tenga conocimiento de medicina. Tiene que tener en esos equipos que van a las maternidades y hospitales médicos junto con la parte de migración para que ellos califiquen quién sí, quién no y quién no que esté en el hospital, para que cuando termine su tratamiento, entonces, si no tiene la documentación aplicando las reglas que yo plantean del protocolo, ir a la frontera. Lo que yo creo que hay que ir poco a poco haciendo añadiduras y haciendo... Yo me permito hacer una recomendación. ¿Qué tú te permites? No. Con la migración general haitiana. Y es que los haitianos, o sea, la frontera es como, ¿usted ha visto ¿cómo se llama? En las puertas de las tiendas, que hay unos controles que giran... la puerta giratoria. La puerta giratoria, es eso mismo. Entran por ahí, salen por aquí, entran por aquí. Y no he visto en ninguna de esas medidas que el gobierno haya contemplado algo importante que lo hacen los Estados Unidos, y es los ilegales que son apresados, el Estado debería crear un registro biométrico. Porque el haitiano es difícil de identificar, o sea, sus rasgos físicos se parecen mucho, son comunes unos con otros. Y es recurrente, y estamos seguros que hay de esos ilegales que se lo han llevado 20 y 30 veces y vuelven y retornan. Entonces yo creo que para fines también de seguridad y atacar la delincuencia, y ahora que se habla de las bandas en Haití, que se cree un registro biométrico en migración, que cada ilegal que sea apresado se recojan sus huellas digitales y se guarden en un archivo, y ese procedimiento se haga de manera rutinaria, de manera que se pueda determinar quiénes han retornado. Entonces, hacer una normativa legal que la ley sea más dura con eso que retorna, como en Estados Unidos. Cuando ustedes lo deportan y usted vuelve allá, pues las leyes van endureciéndose hasta llegar a situaciones sumamente... Eso no lo hacen en la frontera. Aquí. En la frontera, sí, exacto. Eso aplicarlo en los hospitales. Aplicarlo no solo en los hospitales, en todos los lugares. No, donde quiera. Ahora mismo se establecieron oficinas en todas las provincias del país, sí, lo que quiere decir que lo que se recojan, por ejemplo, en una provincia, que pasen por un sitio y entonces ese lugar ahí sea el que dice Medina que hay que registrarlo, que yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, que yo quisiera saber qué están haciendo con los que están contratados en campos, en turismo, etcétera. No, porque ¿qué pasa? Yo he planteado 2 medidas que deberían verse agregado en esa que el presidente planteó 15. Yo dije que a eso le faltaban 2. Y las 2 que le faltan es precisamente esa que está hablando Medina, es una, porque nosotros tenemos que registrar precisamente todos los ilegales que vienen aquí a República Dominicana y los deportamos. Y la otra es que cada vez observamos redadas, pero ¿dónde la observamos? En la parte urbana, pero nunca hemos visto que a una finca se ha ido, precisamente para ver cuántos ilegales hay ahí. Nunca hemos visto que han ido a una construcción a ver cuántos ilegales hay ahí. Y nosotros hemos planteado que tantos los empresarios agrícolas como los empresarios de la construcción, como los empresarios que manejan algunos ilegales,
que a partir de ahora se incluye en la medida que donde quiera que haya ilegales trabajando, que se haga un compromiso de hacerle un contrato de trabajo por un tiempo determinado, como se hace en toda la parte del mundo. Y entonces, cuando se termine el contrato de trabajo, tengan la responsabilidad de repatriarlo. Aquí se hacía antes. Yo entiendo por qué no se hace ahora. Yo recuerdo que cuando terminaba la zafra de caña, yo vivía en Montecristi, soy de Montecristi, y veía muchísimos camiones cargados de extranjeros que iban precisamente porque se había terminado la zafra de corte de caña, se terminó el contrato de trabajo y vuelven para su país. Entonces yo no entiendo por qué aquí también no lo podemos hacer, porque una de las diríamos, de los reclamos que hacen muchos empresarios y muchos agricultores es precisamente que se necesita mano de obra, pero entonces se puede tener mano de obra, pero vamos a hacerlo con regla. Vamos a hacerlo con regla, que es lo que necesitamos en realidad. Bueno, Eduardo, eso que tú dices, yo recuerdo cuando el gobierno de Hipólito, un señor apellido Vázquez, ¿tú recuerdas que era director de migración? Se inventó un plan. Era de plan, Salcedo. Sí, Vázquez, sí, de unas carnetizaciones de trabajadores, ¿no? Donde todo el que tenía en su finca, en su lugar de producción haitiano, pues migración los carnetizaba. Obviamente lo hicieron como un negocio. Le cobraban, creo que eran en esa época 5,000 pesos por un carnet y la gente lo pagaba. El grave problema de eso es que haitiano carnetizado en esa condición, haitiano que se quedó y haitiano que comienza a reproducirse. Esa es una. En segundo lugar, eso que tú dices está bien intencionado y tiene lógica, pero recuerda que el Estado Dominicano gastó más de 1.600 millones de pesos, oiga bien, más de 1.600 millones de pesos en un plan de regularización y muy pocos se acogieron a ellos, ¿entiendes? O sea, de los macrofondos del Estado se dedicó esa cantidad de dinero que fue a raíz posterior a la sentencia del Tribunal Constitucional que sentó las bases para regularizar de manera seria la migración irregular, aunque quizás se haya extralimitado en su sentencia. Y entonces el gobierno de Danilo, abrumado por la comunidad internacional y también por decenas de dominicanos de origen haitiano, que ya realmente son dominicanos, pues creó ese plan que es donde se invirtieron esos casi 2.000 millones de pesos. Y vea migración para que tú veas, eso nadie se acogió a eso, muy poco. Y es, bueno, es un plan que está ahí. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que precisamente tiene relación con eso que tú estás hablando ahora, porque ahora el Tribunal Constitucional mandó precisamente a que le dieran su documento a 32 extranjeros que actualmente están como que si fueran extranjeros y realmente son de origen dominicano. De origen haitiano, dominicano. Sí, dominicano, porque... De origen. Ahora, el presidente Abinader, yo creo que por primera vez se ve acorralado con este tema. Porque en la semanal, y lo digo por una razón, porque en la semanal el presidente es recurrente en atacar a la oposición, ¿no? Y siempre que habla de la oposición tiende a hablar en términos de que no hicieron nada, de que antes no se hacía, pero que ahora se hace. Eso es recurrente, porque antes era esto, ahora esto. Inclusive en la misma semanal habló y se dirigió de manera destemplada a la oposición y los tipificó como profetas del desastre. Así mismo, palabras textuales, profetas del desastre. Pero resulta que minutos después el presidente, cuando digo que está acorralado es porque entonces hizo un llamado al PLD y a la Fuerza del Pueblo, que son los partidos que dominan la oposición política, básicamente la Fuerza del Pueblo, a que se unan al gobierno en su lucha contra la migración irregular en la República Dominicana. Lo que evidentemente el presidente de la República, sin darse cuenta, convertía la lucha contra la inmigración en un problema de tipo político. Y no es un problema político, es un problema de Estado. Porque él no habló de integrar al PRM, no, porque no es un problema del PRM. Y el presidente de la República es el garante de la integridad territorial y de que en su juramento que hace cuando asume el cargo, jura cumplir la Constitución y cumplir las leyes de la República Dominicana, y entre esas leyes está la de migración. Entonces, él no necesita auxilio de partidos políticos para eso, sino lo que necesita es rodearse, porque parece que en las políticas públicas se está trabajando como a lo que coja mi bon,
y ante un fracaso de una política se inventan otras rápido y otras rápido y otras van suplantando y se van los años y nunca llegan a la ejecución de políticas serias, consistentes y con resultados positivos sobre las medidas que se toman. Entonces, lo que quiere decir que esto no es problema de partido político, esto es problema del Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, que tiene la institucionalidad, que tiene unas fuerzas armadas amplísimas, con miles de hombres vegetando en los tribunales, en los cuarteles y con muchas estrellas que nadie sabe dónde las ganaron, en qué batalla ganaron todas esas insignias que tienen esos militares. Y aunque él abordó el tema del reforzamiento de las brigadas que están en toda la frontera, yo he sugerido un par de veces aquí que el presidente debería trasladar todas esas brigadas del ejército a la línea fronteriza, dominicanizar la frontera. Bueno, pero él anunció mandar 2.000 más. No, que no de este está oyendo. No va a rotar. Mire. Él mandó 2.000 efectivos más a la frontera en estos días, o sea que te están oyendo. Yo no sé si ustedes vieron un video que yo les envié, donde venía un camión de plátano, porque eso es un crimen. Hay que criminalizar a los dominicanos que usan para ganar dinero la inmigración extranjera. Eso hay que criminalizarlo. Vi que el de migración habló ayer, el director de migración, que cuando se le preguntó qué se hace con los camiones, eso tiene que ser incautado. Eso no es de que una multa, incautado y pasar al Estado. ¿Entiendes? Los vehículos que sean sorprendidos trayendo ilegales. Pero, aunque sean alquilados. Aunque sean alquilados, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? En ese camión, no sé si ustedes vieron, venía lleno de plátano, pero en el medio le hacen un hueco. Y unos guardias, en una patrulla, en un motor, han parado y andaban con armas. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Pues medio de ese camión, como subieron los haitianos, cada uno con un machete en la mano. Cada uno con un machete en la mano. Y comenzaron a tirarse ahí, a tirarle machetazos a los guardias. Y los guardias sencillamente se sintieron incapaces y no pudieron apresar ni uno de esos haitianos que bajaron de ese camión. Lo que habla de la vulnerabilidad de los militares que están en la frontera. Entonces, todas esas brigadas no es solo fortalecerla, trasladarla, porque el peligro de la integridad de la República está en la frontera dominicana. Y nosotros vimos cómo esos desfiles militares que hacen los 27 de febrero, con todos esos guardias gordos y colorados, ganando buenos sueldos, entonces todo a nivel de oficiales medios y altos, pues deberían estar en la frontera. ¿Y cómo es posible que el presidente diga que hay 100 puntos de chequeo de la frontera hacia la capital y hay esa migración? Pues tiene que haber una complicidad o algo, o los haitianos son milagrosos, son invisibles, porque no es posible que crucen 100 chequeos que hay en toda la frontera para llegar aquí sin problema. Entonces cada vez es mayor. Entonces creo que el presidente está siendo desbordado y debe convocar a un diálogo pero amplio, ¿no? Y buscar auxilio internacional. Yo creo que buscar la manera de esa gente que están asesorando a Trump, que son duros en eso, porque o a Bukele, a alguien, porque el gobierno dominicano luce desbordado con la situación haitiana. Y déjeme decirle, el presidente anunció que se creó, Servaldo, tú viste que se crearon una unidad antiterrorismo. Yo no sabía que en República Dominicana habían actos de terror. Yo no había oído eso. Sí. No sabía que aquí había un director de antiterrorismo, sí. No lo sabía. No, es una me desayuno. Tiene una persona encargada del... Pero aquí no hay terrorismo. Está bien. Inclusive el mensaje que manda al exterior, al turismo, que es la niña bonita del gobierno, es de que aquí ha hecho terrorismo. Claro, porque si usted crea una unidad antiterrorista en un país que no hay terrorismo, usted le está diciendo allá, mire, eso es o hay terrorismo o estamos esperando. Lo que entiendo es que es una manera de prevenir. Es para prevenir. Uno sabe que en algunos países hay hasta seguro de terrorismo y eso. Bueno, ahí lo que hay seguro de secuestro, hay seguro de estos tipos. Todo eso va a venir aquí. No, eso no se... Bueno, parece ser que el presidente le han dicho que en los últimos 2 años, pues, los terroristas de Medio Oriente se están trasladando a América Latina. Y ya en países bastante cerca, pues se dice que hay ya unas cuantas células. Y parece ser que el presidente se está entonces adelantando a que puedan llegar aquí. Nosotros tenemos en nuestro hermano país de Haití una gran cantidad de mezquitas que también se ligan a esa parte. No y en República Dominicana, no necesariamente. En República Dominicana ya también tenemos, entonces mucha gente, pues, está pensando que posiblemente el presidente entonces se estará previniendo de esa situación. Es lo único que yo puedo pensar. Pero hablarse de terrorismo en la República Dominicana, yo creo que eso
era en los años 75, 80, por ahí, cuando existía lo que era la Guerra Fría, y aquí realmente teníamos una situación un poco difícil. Pero después de los años 80 para acá, hablarse de terrorismo en la República Dominicana es como vivir en otro sitio. Bueno, Eduardo, hablaste de los 60 y 70, y sí aquí había, y hay que decirlo por su nombre, las izquierdas hacían actos de terror en la República Dominicana. Yo era un niño y yo recuerdo que no fue una ni dos veces que yo vi bombas. Que los terroristas, que la izquierda, yo recuerdo en el Conde, al lado del famoso restaurante Panamericano, donde explotó una bomba casera que hacían las izquierdas, y habían actos que sí se justificaba en esa época. Pero resulta que esos de izquierda de esa época, que atracaban billeteros, que asaltaban bancos, que secuestraban, porque esa izquierda llegó aquí a secuestrar un coronel norteamericano. Un coronel norteamericano llegaron Coronel Cromley. Sí, que estaba jugando gol en el Hotel Embajador, y lo secuestraron. Pero lo grande del caso de Medina. Pero no, que terminaron siendo héroes. Todos esos tipos que cometieron todas esas barbaridades. Y es icónico el asalto al Royal Bank en Plaza Naco, creo que era. Donde ese grupo que asaltó ese banco y se metió en una cueva y fue enfrentado por fuerzas regulares, esos son héroes nacionales. Sí, pero lo que te quiero decir es que uno de esos se fue a México, y de México pasó a Estados Unidos, y en Estados Unidos lo descubrieron y lo deportaron para acá después de 30 años. ¿Y cuál fue ese? Cuando viene a ver honorable, de esos que andan dando cátedra por ahí. Bueno, en definitiva, yo entiendo que no está de más tener un equipo que tenga que ver con de prevenir el terrorismo en la República Dominicana. Porque nadie sabe, no está de más que se vayan preparando. Porque en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe. Bueno, mira, el presidente en ese aspecto, hay que decir que hace unas cuantas semanas él declaró a las bandas haitianas como terroristas. Sí. Y ciertamente las bandas haitianas tienen esa característica, ¿no? Controlan una gran parte de Haití por medios del terror, secuestran, matan. Por eso yo te decía lo difícil que es lidiar con el caso haitiano, y hay que tomar en cuenta que el asunto tiende a agravarse de manera delicada, porque ahora tenemos, señores, que la administración Trump anunció ayer en Naciones Unidas, mientras el canciller dominicano estaba allí, y hablaba de la situación haitiana, ¿no? Él habla mucho de eso, y en los foros internacionales el gobierno dominicano, él actuando como vocero, grita por la ayuda. Pero ahora tenemos que Estados Unidos le respondió allá mismo. Estados Unidos dijo que al revés, que unos 360 millones de dólares que Estados Unidos, que la administración Biden había destinado para ayudar a la policía haitiana, pues le acaban de ser retirados, lo que quiere decir que ahora ni siquiera el respaldo económico de Estados Unidos tienen. Bueno, lo que pasa es que la embajadora interina que tiene los Estados Unidos en la ONU ha dicho que ese no es un problema de su país solo, sino que es un problema de la comunidad internacional completa. Sí. Y que quien debería asumir esa responsabilidad es la ONU. Pero que para la ONU poder asumir esa responsabilidad tiene que reunirse el Consejo de Seguridad de la ONU y entonces ahí aprobarlo. Pero parece ser que eso ni siquiera está en la agenda para la discusión de los problemas que discute la ONU. Lo que quiere decir que ellos dicen que no pueden echarse encima un problema que no es de ellos solos, sino que es de la comunidad internacional completa. Yo quiero avanzar de medida que sí existe un comando antiterrorista del Ministerio de Defensa. Inclusive, ese comando tiene 45 aniversario que se celebró del Ministerio de Defensa. Eso significa que sí existe un comando contra el terrorismo del ministerio. Lo que pasa es que parece que no tenía un comandante. Pero espérate. Lo que se hizo fue que se puso un comandante porque a partir de ahora ya hay una dirección. Bueno, ¿cuántos años tiene? 45. Pero es verdad que este país es un desorden, señores, porque resulta, oiga bien, que tenemos 45 años manteniendo un personal sin nunca aquí haber acto de terror. Explícame. O sea, ¿qué hacía ese personal durante 45 años? Estudiando y preparándose, Medina.
Este es un país de mentiras. O sea, 45 años tiene ese comando antiterrorista, pero sin nunca enfrentar ningún hecho terrorista. Es que tú no tienes que tenerlo para que enfrente el terrorismo. Tú lo tienes que tener en diferentes actividades, incluyendo a escuelas de formación. Lo que pasa es que esas escuelas no son solamente de unidades específicas, son escuelas generales. Te voy a decir, mira, esas cosas que tú estás diciendo son las que le dan la razón a Donald Trump para todas esas medidas que está tomando. Eso es Haití, eso no es de nosotros. Igual hizo Trump también con la OTAN. Dice, la carga sola de Estados Unidos. No, el 80%, 85% de la OTAN, la carga era de Estados Unidos. Trump dijo no. Porque el problema es que hay que velar por los fondos públicos. Entonces tenemos una institución 45 años, no sé qué personal tenía, cobrando un dinero y siendo pensionado con alto sueldo, porque es grandísimo, y nunca había hecho un acto antiterrorista. Yo felicito al Ministerio de Defensa. Sí, esos actos, mire, Donald Trump, creo que Donald Trump hay que seguirlo usando como referencia. Le eliminó, ¿saben cuánto? 2.200 millones a la Universidad de Harvard. ¿Usted sabe por qué? Dice, no, es que eso es un nido de izquierdistas, ¿entiende? De progreso ahí. Y se los eliminó, a pesar de ser una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pero averigua aquí, es una universidad que se hacen muchas investigaciones, ¿no? Creo que necesita ese apoyo. Pero aquí en el campo de las universidades, averigua cuánto. Vamos a investigar a ver. Pero ustedes saben que el Estado subsidia a las universidades dominicanas. La de los ricos, toda la de los ricos. El Estado le dedica todos los años un presupuesto del dinero del pueblo. Pero entonces los hijos de los pobres no pueden ir a estudiar a esa universidad. Ellos tienen que ir a la UAS a pasar trabajo y a aguantar huelga y bombas lacrimógenas mientras el Estado subsidia a universidades privadas. Todas esas son anormalidades que un Estado debe corregir en el manejo de los fondos públicos. Entidad que no rinde su fruto, pues tiene que ser eliminada. Por eso se nombró a Elon Musk, que se llama rico, Elon Musk, como director de eficiencia gubernamental. Cada gobierno... Está recortando fondos. Sí, recortando, donde no sea necesario, donde se están yendo por una cañería, recortarlo y destinarlo a funciones de carácter social. Entonces, para que se siga recortando, vamos a pasar unos comerciales. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. El país está triste, tú sabes que el mayor porcentaje de religiosos son católicos y supimos la muerte del Papa. Los presidentes dieron su pésame. La verdad que hasta los países de izquierda mandaron la situación de tristeza a al Vaticano. ¿Qué te opinas? Sí, el Papa es una figura de amplia influencia mundial. No tienen ya el nivel ya de influencia en el mundo que tenían en otras épocas, ¿no? Pero todavía siguen siendo personalidades de referencia y que representan una institución como la Iglesia Católica que, aunque ha perdido gran parte de su vigencia, sobre todo en Europa, sin embargo en países como América Latina la Iglesia sigue. Y fue un papa que estuvo más cerca de los pobres. Sí, él asumió, inclusive su nombre Francisco fue identificación con San Francisco de Asís. Este papa fue el primer papa latino y el primero no europeo en siglos, ¿no? Más de 100 años. Y era un hombre de una vida austera. Hay que decir que no hizo grandes transformaciones en la iglesia como se esperaban. Yo soy de los que creo que un papa debe dejar una impronta. Sus antecesores no quedaron muy bien históricamente. Por ejemplo, Juan Pablo II tuvo el problema de que siempre se les indicó con el asunto de los nazis en Polonia, una supuesta relación. El otro, Benedicto, se habla de que apoyó y que apadrinó o que en cierta medida guardó silencio ante los
los sacerdotes, sobre todo de alta jerarquía, que tenían problemas con el asunto de menores, de niños. La pedofilia. La pedofilia. Este Papa creo que debió ser más activo en reforma y actualizando la iglesia al mundo moderno. Yo tenía la expectativa de que él iba a accionar en términos de lo que tiene que ver con por lo menos con la modificación del celibato, ¿no? O sea que gran parte de la iglesia católica ahora anda buscando sacerdotes como cosa loca, porque ya los seminarios no están siendo atractivos para los jóvenes, y una de las razones es precisamente la obligatoriedad del celibato, ¿no? De eso se entiende que debió ser a esta altura de juego opcional, igual que también que el papel de la mujer en la iglesia, de las monjas, que debió ser mucho más activo. Y creo que este Papa hizo algunos intentos por integración y por lograr algún tipo de igualdad y algunos cismas en la iglesia, pero fue un hombre, sí, esencialmente de paz, un hombre de una vida austera y que en cierta medida deja una impronta en la iglesia católica. Sí, realmente hay que decirlo. Este ha sido un Papa que no ha tenido grandes escándalos como algunos otros. Lo que se planteaba en el principio era que iba a tener una reforma para hacer un poco más liberal la Iglesia Católica, precisamente que, como dice Medina, tratar en algún sínodo lo que es el celibato, porque el celibato es una doctrina impuesta por la misma Iglesia, no es una doctrina cristiana en el fondo. Porque realmente la iglesia ortodoxa, pues los papas se casan. O sea, la iglesia ortodoxa, los papas, los curas, pues pueden casarse, no hay ningún problema con eso. Pero debemos decir que durante este periodo, realmente la iglesia estuvo en calma y en gran parte en América Latina, pues podríamos decir que aumentó su feligresía la iglesia católica, prácticamente porque era un papa el primero de América Latina, y eso contribuyó a que en países precisamente de nuestra región pues aumentara la cantidad de feligreses hacia la iglesia católica, a pesar de que en los últimos 50 años la iglesia católica ha perdido o ha ido descendiendo en términos de feligreses, aunque ha aumentado la otra parte. Así que Eduardo, nosotros pues mandamos esa condolencia a los cristianos católicos por la pérdida de un papa que por primera vez muere un día de resurrección. O sea, después de la resurrección de Jesucristo, este papa es el único que ha muerto precisamente en ese día. Bueno, mira, antes de terminar... Medina, la situación del YC se ha complicado. Sí, creo que, bueno, ya no tenemos mucho tiempo. Quizás abordaremos esto en próximas audiciones, porque es algo que va para el tiempo, ¿no? El asunto se ha complicado bastante y ha llamado la atención, sobre todo, el silencio de Jenny Berenice como cabeza del Ministerio Público, porque es una mujer de armas a tomar, es una mujer muy activa. Sin embargo, creo que con su elección, creo que ella se llevó de algunos consejos y tiene un papel mucho más pasivo de cara a la... Y yo la felicito a la opinión pública. Y quizá, y lo que puede ser, y creo, por los resultados, que ella está concentrada en aspectos estrictamente legales y técnicos adherentes a su cargo. El caso del YC se complica mucho, está complicado. Resulta que después del hecho, las conjeturas sobre las razones o las causas que provocaron ese desplome han sido varias y diversas. Algunos peritos, otros empíricos, pero todo el mundo ha opinado, desde gente por Santiago, donde fueron a tirar parte de los escombros, algo absurdo, porque los escombros son o deben ser parte de materia prima para una pericia de tipo técnica forense que determine la calidad de esos escombros y también qué pudo haber provocado. Porque hemos escuchado cosas tan absurdas. Hay defensas que matan. ¿Sabes qué defensas que matan? Todo el equipo de periodistas al servicio del dueño de la YC, pues han hecho 20.000 conjeturas, alabando al caballero, pero no se trata de un desmérito contra una persona, ¿no? Se trata de un hecho
que debe ser investigado hasta como el presidente lo ha dicho, y que debe haber los resultados finales y que esos resultados deben arrojar algún tipo de culpabilidad. Eso lo vamos a analizar en próximos programas, porque hablar de que sugerir como acto de terrorismo, donde todas las evidencias hablan de o presentan los técnicos peritos de que sencillamente colapsó una construcción vieja sin mantenimiento y con muchos parches pegados. Ahora, lo que asombra es, y creo que quizás una forma nueva del Ministerio Público de actuar, es que mientras una mueblería en La Vega explotó con un incendio, resulta que al otro día el propietario estaba preso. Aunque no es estrictamente necesario, creo que eso debe determinarlo después las investigaciones. Ahora, lo que me llama la atención es que en el comunicado del Ministerio Público, donde habla de su proceso y demás en lo que ellos están, hay algo que me preocupó, donde ellos hablan y citan la ley 155-17, que tiene que ver con el lavado de activos. Eso me preocupó, porque esas empresas ya han sido intervenidas por el Ministerio Público, y cuando ellos hablan de lavado de activos, no sabemos exactamente el alcance que puede tener, y que el Ministerio Público o la Procuraduría a esa altura de juego de hacer ese señalamiento y de citar esa ley en esa investigación, hasta qué punto tiene que ver esa figura que es nueva, jurídica, en el sistema judicial dominicano, como el lavado de activos. Pero no nos vamos a apresurar, vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos, y en próximos programas sí vamos a profundizar en eso. Y para profundizar, Eduardo, le entró con las palabras de despedida. Bien, le damos las gracias a esos fieles televidentes, porque siempre están ahí para escuchar y ver el país al día, para ponerse, como dice el nombre del programa, al día de lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Que tengan buen día, buen provecho, y que el Señor lo bendiga a todos.